En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hoy en este día, mis hermanos, vamos a continuar con nuestra enseñanza. En esta mañana, a través del Espíritu Santo, conoceremos lo que es el segundo tema. Este tema se llama Dios da líderes. Y vamos a conocer profundamente cómo Dios elige a sus líderes. Una de las ideas principales que debemos de entender a través de este tema es que Dios recompensa la fidelidad de la persona. Dios premia la fidelidad de cada uno para poder llevar a cabo esa elección para ser un líder. En esta enseñanza vemos cómo Dios elige a sus líderes y vamos a ver cuáles son sus características. En la palabra de Dios, en el libro de Josué capítulo 1, versículo 7, veremos cómo Dios empieza a formar a su pueblo. Lo que Dios, a través de la palabra de Dios, le transmite a Josué. Una de las cosas principales que le dice a Josué, dice: sé valiente y ten ánimo. Trata de observar en todos sus puntos la ley que te dio mi servidor Moisés. No te apartes ni a la derecha ni a la izquierda y tendrás éxito por donde vayas. Aquí podemos ver, mis hermanos, que el verdadero liderazgo se fundamenta en la fidelidad a Dios. Cuando atravesamos por pruebas, nuestro carácter, nuestra formación se va fortaleciendo y nos ayuda a conocer profundamente hasta dónde podemos llegar en nuestro liderazgo. Josué, a través de esta palabra, Dios le decía: no te desvíes ni a la izquierda ni a la derecha. Ten ánimo, sé fuerte, sé firme. Josué fue fiel y cumplió la palabra de Dios. Por eso Dios lo premia. Dios le da esa recompensa. Y vamos a descubrir también en los capítulos del libro de Números, capítulo 13 y 14, cómo Josué fue creciendo espiritualmente y alcanzó dimensiones preponderantes a partir de la misión que le fue encomendada. Alcanzó dimensiones extraordinarias. También a través de Deuteronomio 34, versículo 9, nos daremos cuenta cómo Josué fue creciendo en sabiduría, fue creciendo en el conocimiento de Dios. Y vamos a descubrir ese plan perfecto de Dios a través de Josué. Las características principales de lo que es ser un líder. Si nos damos cuenta, como cuando Moisés manda a Josué y a Caleb junto con los otros 10 líderes a explorar esa tierra prometida por Dios al pueblo de Israel, Josué y Caleb fueron los únicos que tuvieron esa esperanza, fueron los únicos que confiaron en Dios. Mas, sin embargo, los otros 10 líderes, sus respuestas fueron contrarias al plan de Dios. Su respuesta fue negativa. Una de las cosas que decían
Esta tierra está llena de obstáculos. Sus habitantes son gigantes. No confiaron en la promesa de Dios. ¿Cuántas de las veces tú y yo como hijos de Dios actuamos como Josué y como Caleb, confiando en la palabra de Dios? Esa confianza, esa fe en Dios fue recompensada, y más sin embargo los otros 10 estaban en contra del plan de Dios. No creían en el plan perfecto de Dios, de que Dios les iba a entregar la tierra prometida. Mas sin embargo, Moisés y Aarón fueron los únicos que confiaron en Josué y en Caleb. Fueron los únicos que a través de Dios, a través de esa fe viva que les daba Dios, confiaron en esa plena confianza en lo que Josué y Caleb le estaban diciendo. Yo quiero hacerte una pregunta, mi hermano, mi hermana. ¿Cómo somos nosotros? ¿Confiamos en Dios? ¿Creemos en su promesa? ¿O nos dejamos llevar por esas reacciones contrarias a los demás? Somos como los otros 10 líderes. ¿Cómo es nuestra confianza en Dios? Tal vez Dios nos ha dado un apostolado. Tal vez Dios te ha dado una coordinación. Tal vez en tu grupo, en tu comunidad, hace falta gente. Has llevado la palabra de Dios y muchas de las veces has sido como esos 10 líderes. No, es que no quieren entender, no quieren escuchar la palabra de Dios. Es que hay muy poca gente. Es que no me escuchan. Es que no quieren. Mas sin embargo, Dios nos invita a ser como Josué y como Caleb. Dice la palabra de Dios: vayan, prediquen la buena nueva, hagan discípulos míos. ¿Cuántas veces hemos experimentado estas situaciones en que los problemas los vemos como gigantes que no se pueden solucionar, que ya no tienen solución? Dios, a través de esas pruebas, cuando confiamos en Dios, nos va forjando a ser nuevos líderes, nos va formando. ¿Cuántas de las veces a través de un problema, de una enfermedad, nosotros crecemos en fe, crecemos en sabiduría, crecemos en entendimiento? ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que a través de algún problema, de alguna circunstancia, de alguna enfermedad, Dios tiene un plan perfecto para nosotros. Fíjate bien, mi hermano, mi hermana, a través de la palabra de Dios hay 5 características que debemos de entender que debe de tener un líder. Una de las características es que el líder es elegido por Dios. La primera característica, el líder es elegido por Dios. La segunda característica que vamos a ver es que los líderes debemos ser ungidos por Dios. La tercera característica es que todo líder debe tener un llamado apostólico. La cuarta característica es que Dios necesita líderes sabios. La quinta característica es que Dios necesita líderes influyentes. Vamos a ver cada una de estas cualidades, lo que Dios quiere de cada uno de nosotros para poder entender ese plan perfecto de Dios. Josué fue elegido por Dios. Lo podemos ver en la palabra de Dios en Josué capítulo 1, versículos del 1 al 3. Josué es elegido por Dios
para terminar la promesa hecha a su pueblo, hecha a Moisés, para terminar esa promesa que le había hecho a Moisés. Y a través de la muerte de Moisés, Dios elige a Josué para organizar a su pueblo. Dios lo elige para entrar en la tierra de Canaán. Fíjate bien, Dios le da la facultad a Josué al ser elegido para empezar a organizar. Él sabe y reconoce que ya ha sido elegido por Dios, y en esa actitud de ser elegido confía plenamente y tiene la confianza que ha sido llamado para una tarea específica. Te hago una pregunta a ti, mi hermano, mi hermana. ¿Tú te sientes elegido por Dios? Cuando Dios te ha llamado a evangelizar, cuando Dios te ha llamado a ir a hablarle a las personas de su amor, de su infinita misericordia, ¿te sientes elegido por Dios para esa tarea? Dice la palabra de Dios, esa misma promesa que le hizo a Moisés, que él estaría con todos los días, se la hace a Josué y le dice, estaré contigo donde quiera que vayas. Mi hermano, mi hermana, tiene la confianza en que si Dios te ha elegido, Dios va contigo. Dios está siempre contigo. Dios cumple sus promesas. Eres elegido por Dios y como tal debes de entender que debes de confiar que esas promesas de Dios se cumplen. Un ejemplo, dice el Salmo al Señor, el Señor es mi pastor, nada me faltará. En verdes praderas me hace reposar, su vara y su cayado me protegen. ¿En realidad crees en esa promesa? Esta promesa nos dice que el Señor nos protegerá, que nada nos pasará. Mas sin embargo, en un momento de enfermedad, en un momento de angustia, en estos momentos de pandemia que estamos encerrados, muchas de las veces pensamos qué irá a pasar. Muchas de las veces tenemos esa desesperanza, como la tuvieron los otros 10, que no tuvieron la esperanza en la tierra prometida. En estos momentos hay que confiar plenamente en Dios, en que su palabra se cumple, en que su palabra es verdad. Y si el Salmo nos dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará, el amor no nos faltará, la gracia de Dios no nos faltará, la misericordia de Dios no nos faltará, porque Dios siempre irá con nosotros. Su vara y su cayado nos protegen. Si nosotros hemos sido elegidos, mis hermanos, también hemos sido ungidos con el poder del Espíritu Santo. Vamos a ver cómo Dios unge a sus líderes. Y lo vamos a ver en la palabra de Dios en Josué, capítulo 1, versículos del 1 al 5. Antes de morir Moisés impuso las manos a Josué en un acto de ordenación. Dios honró esta acción llenando a Josué del Espíritu Santo. Josué fue ungido por el Espíritu Santo y le dio esa sabiduría para saber guiar a su pueblo. Ya lo decíamos en el tema anterior, tú y yo hemos sido ungidos por el Espíritu Santo. Hemos sido llevados a ese plan espiritual más allá. ¿Por qué? Porque Dios quiere seguirnos preparando cada día más. Hemos sido ungidos para cumplir con ese plan perfecto de Dios de salvación. Y fíjate bien, mi hermano, en esa unción
Dios te lo habla a ti, me lo habla a mí personalmente a través de la palabra de Dios. En la palabra de Dios, en el Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículos del 18 al 20. Dice la palabra de Dios: vayan por todo el mundo y prediquen la buena nueva. Vayan por todo el mundo y prediquen la buena nueva. Bautícenlos en el nombre del Espíritu Santo, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Ay, Dios en su palabra nos hace la misma promesa que le hizo a Josué. Esa misma promesa te la hace a ti y me la hace a mí hoy. Y quiero leerte la palabra de Dios confirmando lo que Dios dice a cada uno de nosotros. Fíjate bien, mi hermano, mi hermana. Dios te habla a ti y a mí en la palabra de Dios. Cómo Dios nos unge. Cómo Dios, a través de su Espíritu Santo, nos da ese espíritu de verdad. Y dice la palabra de Dios, en la palabra de Dios, en Hechos, capítulo 2, versículos del 17 al 18. Dice la palabra de Dios: escuchen lo que sucederá en los últimos días, dice Dios. Derramaré mi espíritu sobre cualquiera que sean los mortales. Sus hijos e hijas profetizarán. Los jóvenes tendrán visiones y los ancianos tendrán sueños proféticos. En aquellos días derramaré mi espíritu sobre mis siervos y mis siervas y profetizarán. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En esta palabra Dios a ti y a mí nos confirma. Dice que Dios derramará su Espíritu Santo sobre todos los que crean, sobre todos los que crean en su palabra. Entonces esta promesa es para ti y para mí. Dice la palabra de Dios que sus hijos y sus hijas profetizarán. O sea que Dios, a través de esa unción, nos está llamando a ser profetas para anunciar y denunciar el reino de Dios. A través de la unción del Espíritu Santo, Dios te está llamando a ti y a mí a ser profeta a través de cada instante. ¿Cuántas de las veces, mi hermano, mi hermana, dejamos que esa unción nos la roben? Dejamos que esa unción del Espíritu Santo nos la roben, porque muchas de las veces escuchamos cuando se nos llama a algún ministerio, a hacer ayuda de nuestros hermanos, a predicar el Evangelio, a predicar la palabra de Dios. Muchas de las veces, en vez de animarnos como líderes, nos dicen: tú no puedes, tú no sirves, no, es que tú no has recibido la enseñanza que yo tengo. Aquí el Señor te confirma, mi hermano, me confirma a ti y a mí, que Él nos ha llamado a ti y a mí. Él te ha dado ese poder del Espíritu Santo para profetizar en su nombre. Dice la palabra de Dios: abre tu boca que yo la llenaré. Si tú confías en esa promesa de Dios, Él llenará tu boca y Él hablará por ti. Él irá delante de ti como lo fue delante de Josué. Yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. No dejes que te roben esa unción de Dios. Has sido ungido por Dios. Por eso Dios te lo confirma en su palabra. Sus hijos y sus hijas profetizarán. Confía en la palabra de Dios, cree en la palabra de Dios y cree que Dios ya te ha estado empezando a formar para anunciar su evangelio. No tengas miedo, mi hermano, cuando te inviten a orar, cuando te inviten a estar dirigiendo, cuando te inviten a evangelizar, porque Dios te dice: tus hijos y sus hijas profetizarán. Yo estaré contigo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo.
Otra de las cualidades que nos da Dios a través de esas características que nos da es el llamado apostólico. Lo podemos ver en la misma palabra de Dios en Mateo 28, 18 al 20. Para obedecer el llamado de Dios, Josué tenía que convertir la palabra de Dios en parte vital de su existencia. Dios le ordenó meditar en su ley de día y de noche. Debía de sacar tiempo para la palabra de Dios. Fíjate bien, mi hermano, mi hermana, Dios también nos llama a un trabajo apostólico a través de su palabra. Dios nos dice que debemos de hacer nuestra la palabra de Dios, que debemos de leerla. En la palabra de Dios dice, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. Enseñen a todo el mundo lo que yo les he enseñado. Bautícenlos en el nombre del Espíritu Santo. Enséñenles lo que yo les he enseñado. Instrúyalos. ¿Cómo recibimos instrucciones de Dios? Pues las instrucciones las recibimos por parte de Dios a través de la oración, a través de la Eucaristía, pero principalmente a través de la palabra de Dios. Como líder, mi hermano, mi hermana, ¿cuánto tiempo leemos la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo le dedicamos a Dios para que Dios nos instruya a través de su palabra, para poder cumplir este trabajo apostólico? Porque tú y yo hemos sido llamados a ir a predicar el evangelio. Vayan por todo el mundo y prediquen la buena nueva. Otra de las cosas, mis hermanos, otra característica, la cuarta característica, Dios quiere líderes sabios. Josué esperó oír la voz de Dios antes de comenzar a dar órdenes. Una vez que oyó a Dios, se movió con seguridad. El líder fiel a Dios se apoya en la sabiduría del Espíritu Santo. Fíjate bien, mi hermano, mi hermana. El líder fiel a Dios se apoya en la sabiduría del Espíritu Santo. Yo te invito a reflexionar la palabra de Dios, en la palabra de Dios en Primera de Reyes, capítulo 3, versículos 16 al 28. Y que esta palabra se haga vida en nosotros, porque en ello Dios nos invita a actuar con sabiduría. Fíjate bien, en esta palabra Dios nos habla. Cómo había dos mujeres que tenían a sus bebés recién nacidos. Estaban en el mismo lugar. Se acostaron y se durmieron. La primera se acostó, se durmió, y la segunda se acostó y se durmió. Pero resulta que la segunda se quedó dormida. Y sin saber, se subió arriba de su bebé y lo asfixió. Esta segunda madre de familia, cuando se despierta, ve que su hijo está muerto y ve que la primera todavía está dormida. Lo que hace es cambiarle el bebé, cambiarle el niño. Se vuelve a acostar. Cuando se despierta la primera y ve que el niño está muerto y ve que no es su niño, empieza a gritar y a decir, me han robado a mi bebé, me han quitado a mi bebé, me lo han cambiado.
Viene el rey y dice, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Es que me han cambiado a mi bebé. La segunda dice, no es cierto, este bebé es mío. El rey, en esa actitud de sabiduría, les habla a sus sirvientes, les dice, tráiganme mi espada. Y les dice a las dos mujeres, en este momento partiré al bebé en dos partes y a cada quien le daré una parte. La primera dice, no, mi rey, prefiero que le entregues el bebé a que lo mates. La segunda, que no era la madre, le dice, mátalo, así el bebé no será de ella ni mío. El rey, habiendo escuchado a las dos personas, se traigan al bebé y déselo a la primera, porque ella es la madre. El rey actuó con la sabiduría de Dios. ¿Por qué? Porque esperó a escuchar en su interior esa verdad. Una madre, cuando es verdadera madre, va a preferir que su hijo viva antes que muera. ¿Qué nos quiere decir la palabra de Dios? Que nosotros como líderes debemos de aprender a escuchar antes de actuar. Debemos de aprender a escuchar la palabra de Dios, a escuchar a Dios en nuestro interior, a escuchar a nuestros hermanos para empezar a caminar. Fíjate bien, mi hermano, mi hermana, en estos momentos de pandemia, hay situaciones que se están presentando que debemos dejar en claro. Hoy en este tiempo debemos de aprender a escuchar a nuestros obispos, a nuestros sacerdotes. Una de las cosas que nos están pidiendo, cuando ya se reactiven las misas en nuestras parroquias, una de las cosas que nos dice, si vas a venir a la casa de Dios, usa cubrebocas. Si vas a venir a la casa de Dios, cuida tu distancia. Si vas a venir a la casa de Dios, que no sean más de 10 personas. Si vas a venir a la casa de Dios, cuida que no estés enfermo. Debemos de aprender a escuchar la palabra de Dios para alcanzar la victoria. Acordémonos que el líder sabio actúa conforme a la fidelidad de Dios. Es fiel a Dios. No es porque Dios quiere que nos quedemos en nuestra casa, no. Es porque Dios en su infinito amor quiere cuidarnos y quiere hacernos ver ese plan perfecto para alcanzar la victoria, para poder, el día en que nosotros regresemos todos, que todos estemos bien y volvamos a la casa de Dios, todos unidos, todos sanos, todos confiando en que su promesa se cumple. Aprendamos a escuchar la palabra de Dios, aprendemos a escuchar a nuestros sacerdotes, a nuestros obispos, a tener esa obediencia. El líder se forja en la obediencia, en la sabiduría. También Dios nos pide que seamos, la quinta característica, líderes influyentes. Esto lo podemos ver en la palabra de Dios. En el capítulo 4 de Josué, capítulo 4, versículo 14. Aquel día Yahvé engrandeció a Josué delante de todo Israel y le respetaron a él como habían respetado a Moisés durante toda su vida. Palabra de Dios. Fíjate bien, aquí te voy a decir qué significa la palabra líder. ¿Qué significa la palabra líder? Líder es
toda aquella persona que logra influir en las demás. Líder es aquella persona que logra influir en las demás. Moisés influyó en Josué. ¿Por qué influyó en Josué? Porque Moisés dio testimonio de entrega hacia Dios. Mientras Moisés estaba en el monte Sinaí, Josué estaba en el tabernáculo, estaba en la tienda de Dios, estaba en la tienda donde estaba el arca. Fíjate bien, mi hermano, Moisés mostraba esa santidad e influía en Josué. Josué también estaba cerca de Dios, estaba en la tienda de los elegidos de Dios. Yo te hago una pregunta, mi hermano, mi hermana. Tú como líder, ¿influyes con tu testimonio en los demás? ¿Das testimonio de vida? ¿Das testimonio de leer la palabra de Dios? ¿Das testimonio, tú y yo, de obedecer a Dios? ¿Damos testimonio actuando conforme al plan de Dios? La influencia que ejercen nuestros líderes en nosotros nos hace respetarlos. Josué respetaba a Moisés. ¿Por qué? Porque actuaba con humildad, actuaba con amor, actuaba con entrega. Nosotros como líderes actuamos con amor. Nosotros como líderes forjamos e impulsamos a la humildad. Tú y yo estamos a influir como testimonio de vida dentro del plan de Dios, dentro del plan perfecto de Dios. Esas 5 características son fundamentales para un líder. Siéntete elegido por Dios, siéntete ungido por Dios, siéntete llamado a un trabajo apostólico. También Dios te ha dado la sabiduría, te ha hecho un líder sabio. ¿Por qué? Porque Dios te dio la sabiduría a través del Espíritu Santo desde el bautismo, el don de sabiduría. Pero también Dios quiere que seas un líder influyente. Y para ser un líder influyente necesitamos moldearnos a través de la palabra de Dios, dando testimonio de santidad. ¿Y la santidad cómo se adquiere? Asistiendo a misa, leyendo el Santísimo Rosario, las visitas al Santísimo, haciendo obras de misericordia. Pero una de las cosas principales que debemos dar testimonio de vida por obra y gracia del Espíritu Santo es en el primer mandamiento. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y ama al prójimo como a ti mismo. Logras influenciar porque das amor a tus hermanos, das amor a tus enemigos, das amor a todos aquellos que te ofenden, amas y perdonas. Esta pregunta te la hago muy personal a ti. Es para ti y para mí, mi hermano, mi hermana. ¿Tú puedes influenciar a los demás de una manera positiva? Tu hermano, tu hermana, ¿les das a tus hermanos cosas positivas? ¿Los animas? ¿Los alientas? ¿Los llevas hacia Dios? ¿O eres de aquellos líderes
que en la desesperanza han dicho cosas negativas para ese plan perfecto de Dios. Para lograr todos estos requisitos, todas estas características también, como líderes, debemos de tener una confrontación y un cambio. Esa confrontación y cambio la podemos ver en la palabra de Dios, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículos del 1 al 9. Escucha lo que nos dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios: Saulo no desistía de su rabia, proyectando violencias y muerte contra los discípulos del Señor. Se presentó al sumo sacerdote y le pidió poderes escritos para las sinagogas de Damasco, pues quería detener a cuantos seguidores del camino encontrara, hombres y mujeres, y llevarlos presos a Jerusalén. Mientras iba de camino, ya cerca de Damasco, lo envolvió de repente una luz que venía del cielo. Cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Preguntó él: ¿quién eres tú, Señor? Y él respondió: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Ahora levántate y entra en la ciudad. Ahí se te dirá lo que tienes que hacer. Los hombres que lo acompañaban se habían quedado atónitos, pues oían hablar, pero no veían a nadie. Y Saulo, al levantarse del suelo, no veía nada, por más que abría los ojos. Lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Ahí permaneció 3 días sin comer ni beber, y estaba ciego. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Fíjate bien, mi hermano, mi hermana. En este personaje vemos cómo un perseguidor y asesino pasa después a ser un líder cuando no entendía lo que estaba sucediendo. Yahvé tiene sus formas y a veces nos parecen absurdas, incomprensibles. De un perseguidor que buscaba siempre el confrontamiento, Pablo pasa a ser defensor acérrimo de Jesús. Después de perseguir a Jesús, pasa a defenderlo. Tal vez tú y yo, como Saulo, como Pablo, en algún momento hemos hecho esa persecución a Jesús, al no creer en su promesa, al no creer en su palabra, al ofenderlo. Pero hoy Dios te está invitando a ser un líder en Él. No importa cómo haya sido tu pasado, cómo haya sido tu presente, Dios te está llamando a ser un líder elegido, un líder ungido, un líder con celo apostólico. Y celo apostólico también quiere decir que Dios nos está llamando a ser sal y luz de la tierra. Dice la palabra de Dios: abre tu boca que yo la llenaré. Porque si tú te callas, hasta las piedras hablarán. Estás llamado a predicar la palabra de Dios, a tener ese celo apostólico. Estás llamado en el apostolado de Dios. Pero también estás llamado a actuar con sabiduría. Y en esa sabiduría también te invito a que le pidas a Dios a que derrame el discernimiento para aprender a escuchar, aprender a oír. Muchas de las veces
Dios quiere responder a nuestras preguntas. Dios quiere responder a lo que le estamos pidiendo. Y solamente escuchamos y escudriñamos la palabra de Dios, pero no nos detenemos a escucharla. Es que Dios me dijo que ame, pero se quedó solamente en el decir. Necesitamos también discernir y ponerlo a la práctica. ¿De qué manera Dios me está hablando y me está enseñando a amar? Necesitamos pedir ese discernimiento para poder actuar en el nombre de Dios y conforme a la palabra de Dios. No seamos sordos. Estemos abiertos, que nuestros oídos estén abiertos a la palabra de Dios, para que venga a nosotros, caiga en nuestro corazón y se haga vida. Y por último, Dios nos pide ser influentes, tener influencia sobre nuestros hermanos, que con nuestro testimonio de vida sepamos llevar a nuestros hermanos a ese camino a la verdad. Fíjate bien, mi hermano, en este momento yo te invito a cerrar tus ojos. Vamos a pedirle al Señor que nos dé la gracia de ser verdaderos líderes en Él. Señor Jesús, en esta mañana te pedimos que a través de tu Espíritu Santo derrames la gracia de actuar como verdaderos líderes en tu nombre, Señor. Tú nos has llamado por nuestro nombre. Nos has ungido con el poder de tu Espíritu Santo a través del bautismo, a través de la confirmación, de la comunión y de los santos sacramentos, Señor. Tú nos invitas en tu palabra a ir por el mundo predicando tu evangelio, Señor. Tú nos invitas a escudriñar tu palabra, esa palabra de verdad, Señor. Que sepamos entender, Señor Jesús, que tus caminos no son fáciles, Señor. Que a través de la prueba nos vas a hacer crecer, pero necesitamos confiar en ti, Señor. Necesitamos confiar en tu palabra. Necesitamos, Señor, que a través de cada instante tú nos enseñes a través de tu palabra a rechazar lo malo y aceptar lo bueno que viene de ti, Señor. A dar testimonio de vida en nuestros hogares, en nuestros trabajos, en nuestras parroquias, en nuestras comunidades. Que nos hagas tener testimonio de vida para poder influenciar en los demás, Señor. Tu palabra instruye, pero el testimonio arrastra, Señor. Que con el testimonio, Señor Jesús, que me hagas dar en tu nombre, Señor Jesús, las personas se acerquen a ti, Señor. No a mí, Señor. A tu persona, Señor. Que vean, Señor Jesús, el cambio que estás haciendo en mí, Señor, en mi vida, en mi familia, con los que me rodean, Señor. Que vean que tú eres un Dios amoroso, un Dios que cumple su palabra. Hazme confiar en que tú vas a estar conmigo siempre, Señor. En que tú me vas a acompañar por donde quiera que yo vaya, Señor. Aunque haya tropiezos, Señor Jesús. Aunque haya personas que digan todo lo contrario, Señor, de que no se puede, de que no quieren escuchar, Señor. Aunque haya personas que traten de opacarme, Señor, de que me digan, tú no puedes, tú no sirves.
Hazme rescatar esa dignidad de hijo tuyo en tu nombre, Señor, porque soy ungido, porque soy ungida por tu Espíritu Santo. He recibido la unción de tu Espíritu Santo para anunciar tu palabra y denunciar lo que está en contra tuya, mi Señor, para hacer sal y luz de la tierra, Señor. Ayúdame a entender tu verdad, Señor, y que a través de nuestra bienaventurada Virgen María, con ese ejemplo vivo de oración y de entrega, sepamos alabar al Padre, alabar al Hijo y alabar al Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo te invito, mi hermana, mi hermano, a través de este tema. Si tú has tenido ese confrontamiento con Jesús, tal vez en algún momento has pensado negativamente que no puedes cumplir con la misión que Él te encomendó. Tal vez has pensado que no puedes. Hoy te invito en tarea a reconciliarte con Dios. A la mayor brevedad te invito a acercarte a Dios a través de la confesión. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.